Es la duda la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno, te contagia de vejez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de viralidad. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Antes de empezar con el tema, déjame situar un poco, con un tema que igual y tiene mucho que ver o poco que ver. Ahorita veremos. Es la percepción que tenemos de las relaciones que ahora tiene la gente. ¿Y qué tiene que ver con viralidad? Bueno, vamos a ver por qué es importante conocer este dato, este tema. Antes de Internet y de los medios masivos de comunicación, lo que se buscaba y lo que se tenía era un lazo fuerte. Era una relación muy fuerte debido a la cercanía. Por eso las familias eran nucleares. Por eso había un padre, una madre, unos hijos con N cantidad, ¿no? De hijos, de padres y madres, ¿no? Bueno, en unas comunas hippies pues sí aplicaba el concepto, pero normal, o sea, como el promedio era esa estructura. Y poco a poco los medios masivos fueron cambiando esto, fueron conectando más a la gente. La gente se enteraba qué era lo que pasaba a su alrededor y a la lejanía. Y de hecho poco a poco se empezó a conocer lo que pasaba en otros continentes. Ya la comunicación era con menor tiempo. Sin duda, esperar una carta 3 meses, pues ahora nos parece una cosa descabellada. Era una cuestión que antes de que existiera eso era imposible imaginárselo. Esto sucedió con las noticias y con los documentos legales y de hecho la información importante. Siempre se ha buscado el acortar distancias. ¿Y qué tienen que ver los enlaces fuertes? Pues que también existen los enlaces débiles. Podemos verlo como el pariente lejano, ese primo segundo o tercero que lo has visto, ¿qué será? Unas 2 o 3 veces en la vida. Pues sabes que es tu familiar y posiblemente sepas su nombre. Yo algunos que tengo, y tengo muchos, ni siquiera sé su nombre, pero sé que existen. Es lo que pasaba antes del internet, que también teníamos enlaces débiles. Pero ahora estos enlaces débiles se han convertido en una moneda de cambio, se han convertido en unas relaciones a distancia, que la distancia ahora es asincrónica. Bueno, la comunicación es asincrónica, ya que enviamos un mensaje y después de unos minutos, unos segundos, unas horas, unos días, puede ser contestado y no hay ningún problema. A comparación de los enlaces fuertes, que es, bueno, si no te contesta es que te está ignorando o que no escucha o no te quiere hablar o está enojado. Entonces esta comunicación es lo que nos permite hablar de viralidad. Es difícil entender el concepto porque todos lo tenemos muy empírico. Creemos que sabemos cómo es que se forma y de lo que vamos a hablar en el tema es de cómo nosotros podemos incentivar a que se forme. Y esto solo es posible por medio de los enlaces débiles. Y no es que el mundo sea mejor o peor, es diferente. Ahora eso es lo que nos gobierna. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio y evolucionar. Y de hecho, Jonah Berger y sus colegas analizaron el comportamiento del correo electrónico del New York Times durante 3 meses y descubrieron algunos resultados inesperados. Si bien estos 3 rasgos de contenido viral no deberían de ser tan impactantes, porque lo que pasó es que descubrieron que los 3 rasgos que resaltaban en este análisis era que los temas, los títulos, los encabezados resaltaban cuando eran sorprendentes, interesantes o intensos. Esa es la connotación que tenemos que ir buscando en nuestros negocios. ¿Cómo es que vamos a comunicarlo? Lo debemos de hacer de esta manera. Que sea algo sorprendente, que sea algo interesante o que sea algo intenso. Y luego los próximos 2 descubrimientos podrían ser un poco más llamativos. Que fuera algo positivo o que fuera algo accionable, algo prácticamente útil. No sé si te has dado cuenta la proliferación de youtubers y blogs y de hecho tiendas de todo lo hecho a mano. Siempre ha habido gente que tiene mucha habilidad con sus manos y le gusta estar haciendo cosas nuevas, esas artesanías o esos productos hechos a mano.
Y no necesariamente con diseño o artísticos, sino desde hacer hoyos en la pared, hacer una puerta o llegar a ser herrero o un ebanista. Siempre ha existido, pero ahora hay una gran cantidad de información acerca de eso. Y eso es algo que nos atrae muchísimo. Y la forma de cómo lo aborda Berger es bastante interesante. De hecho, te dejaré el enlace al artículo. Pero también me gusta mucho la forma en que Philip Lang lo expresa. Él clasifica la viralidad del producto en 2 tipos principales. Y aquí vamos a hablar un poco matemáticamente. Ya ves que me gusta un poco ese tema. El control de viralidad del producto, o PPV, es la viralidad del producto donde los usuarios existentes requieren que las personas de su red se unan para obtener valor de una función. Funciones, puedes verlo como un beneficio o cómo es que lo van a usar, una forma de uso. Piensa en Dropbox, Slack y Facebook. Debes de tener a tus amigos o colegas ahí, de lo contrario no puedes usarlo. Bueno, sí lo puedes usar, pero son difíciles. No es tan divertido y no te atrae y no te crea esta adicción. Y también la distribución de la viralidad del producto, o DPV. La viralidad del producto donde los usuarios existentes difunden el conocimiento de un producto a su red. Instagram ha hecho esto extremadamente bien. A la vez que las personas publican sus fotos en Instagram, también las comparten en Facebook, debido a esta moneda social. Y el proceso de diseño de viralidad en la que me baso son 4 preguntas de Sanget Paul. Y la primera es ¿por qué el remitente enviará unidades fuera de la plataforma? Es decir, que se trata de encontrar los incentivos del remitente correcto. Lo que platicamos muchas veces en el podcast. Debes de conocer perfectamente a tu cliente, tener esa empatía, vivir de hecho como tu cliente para que lo entiendas perfectamente. Próximamente hablaré de un autor que habla de microdatos y es una bestialidad, es genial el tipo y con sus extravagancias. De hecho, una de ellas seguido conoce familias y les hace un ofrecimiento que les paga una renta pero quiere vivir con ellos. No en un cuarto aparte, en una sala, porque le interesa conocer toda la actividad de la familia. Se sienta con ellos a ver la tele, los acompaña al supermercado, de hecho a veces hasta trabajar a los que salen a trabajar o a la escuela. Y esto lo hace meticulosamente, es bastante interesante toda la información que obtiene. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la unidad mínima transferible en la plataforma que puede moverse en una red externa? En este punto tenemos que crear nuestra unidad para difundir. Si va a ser una imagen, un video, un audio, un regalo, un recurso, aquí hay que definir qué es lo que vamos a usar para transmitirlo viralmente. Y la tercera es dónde se reunirán los no usuarios con la unidad de la plataforma. Es decir, que ahora tenemos que encontrar nuestra red externa. Saber en dónde están aquellos que son desconocidos o prospectos de nuestro producto o servicio. Y por último la cuarta, que es por qué un no usuario en una red externa se convertirá en un usuario en la plataforma. Es decir, el pretexto. Para esta pregunta tenemos que pensar en los incentivos del receptor. O sea, ¿qué es lo que le mueve? Y las métricas que tienes que considerar son las siguientes. El coeficiente de viralidad, que es un factor K, que ya tenemos un episodio de esto. La tasa de conversión del participante. La tasa de participación de los participantes. La tasa de clics de invitación y la tasa de conversión de la invitación. Todas estas métricas son asequibles, las puedes entender fácilmente si ves el hecho de que es como lo hacemos normalmente. Nada más analiza cómo es que nosotros llegamos a viralizar productos o contenidos. Que es un poco el incrementar, no tienen tanta relación, no son tan similares, pero lo puedes ver como una recomendación, como una estrategia de boca a oreja. Acuérdate que no es de boca a boca. Esos son los besos. Las recomendaciones son de boca a oreja. Y solamente es analizar cómo es que lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva cuando llega a ellos y cuando ellos lo replican. Ese es el coeficiente de viralidad. La tasa de conversión del participante es cuántos de ellos lo replican. La tasa de participación de los participantes es cuántos de ellos participan y además recomiendan. La tasa de clics de invitaciones es en el segundo o tercer ciclo.
cuántos están llegando o regresando a nosotros, es decir, adquiriendo el producto o servicio o el contenido que estamos viralizando, y la tasa de conversión de la invitación, que sería el segundo o tercer ciclo. Esto es un poco más abstracto, pero tú déjalo en quién invita a quién, y de esos que invitaste, cuántos son los que realmente compran o adquieren o comparten. Sin duda, la viralidad es un tema bastante interesante y tiene muchísimo de dónde cortar. Y próximamente seguiremos hablando de ello y de cómo crear estos ciclos. Y sobre todo de cómo generar productos y servicios que tienden a ser adictivos. En el próximo episodio hablaremos de testimonios. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Cuál es tu meme favorito? Yo recientemente conocí a unos de los dinosaurios. Igual y no los has visto, son como de gente muy joven, como de la preparatoria, como entre de 15 a 20 años, pero están bastante divertidos. Te dejaré uno de ejemplo. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.